Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda su amigo Daniel Peñaflor de DHO desde México. Quisiera empezar esta ponencia agradeciendo a Ricardo Pinto por la invitación, a la Universidad UTE de Ecuador por darme este espacio para poder hablar y compartir conocimiento, porque esto es lo que se trata la medicina, compartir, aprender todos de todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de nuestra experiencia manejando pacientes en estado crítico en el prehospital y todo lo que hemos desarrollado y nos hemos estudiado para ofrecerle a los nuevos alumnos las mejores prácticas en medicina prehospitalaria. Bueno, pues hoy me va a tocar el tema de hablar sobre las perlas en el manejo del paciente en estado crítico. Y esta presentación lleva por nombre La ciencia, el arte y la supervivencia, porque se mezcla la medicina basada en evidencia, lo que hoy rige la medicina prehospitalaria y a toda la medicina a nivel mundial, el arte, el arte del docente, del paramédico, de quien evalúa, de quien diagnostica y trata a sus pacientes y sobre todo luchar porque más pacientes sobrevivan a estas enfermedades o lesiones que lamentablemente ponen en peligro su vida. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. El paciente crítico no avisa, exige y rápido. En prehospital las decisiones son en minutos. Es muy importante que nosotros nos llevemos como objetivo de esta ponencia, pues queremos compartir esas perlas prácticas basadas en evidencia científica para mejorar esas decisiones que se van a tomar en los minutos más cruciales. Entonces, recuerda esto, el paciente crítico, ese paciente que está en riesgo de morir, requiere una atención inmediata, pero requiere una atención lo más eficaz, lo que mejor le ayude, sin aumentar su mortalidad, sin tantos efectos adversos. Entonces, tenemos que estudiar muchísimo, tenemos que estar actualizándonos mucho para poder brindarle a estos pacientes una oportunidad de vivir. Pero esa oportunidad solo va a pasar una vez. Si nosotros llegamos en una ambulancia a una escena con un paciente crítico, o vamos a realizar un traslado de un centro de salud que carece de recursos y tú llegas para realizar ese traslado de emergencia, vas a tener que tomar decisiones cruciales. Y ahí es donde todo cobra sentido. Todos los regaños, todas las tareas, todos los ejercicios que hiciste en clase, es cuando tienen relevancia. Todo lo que te dijo tu profesor, todo lo que leíste, es lo que se va a interponer entre la vida y la muerte del paciente. Recuérdalo, el paciente crítico no va a avisar y exige una atención y más vale que sea rápido porque si no, se va. Eso es lo que hoy vamos a estar hablando. De esas perlas, esas cosas que te vas a llevar a casa para poderlas poner en práctica, ¿ok? Hablando de pacientes en estado crítico. La primera perla, valoración inicial y enfoque diagnóstico. Siempre lo he dicho, siempre se lo he comentado a mis alumnos en las ponencias en las que he tenido la oportunidad de participar. El que sabe evaluar pacientes sabe medicina. Tú necesitas entender que la evaluación es lo más importante y es lo primero que se va a hacer. Hasta los médicos especialistas cardiotorácicos que van a poner al paciente en ECMO empiezan por abrir la vía aérea y evaluar que el paciente pueda meter y sacar aire. El paciente crítico necesita ser bien evaluado. Pero la gran relevancia del ABCD es que es en esa evaluación primaria donde nos vamos a dar cuenta si nuestro paciente corre el riesgo de morir en el momento, ya que un compromiso en la A, en la B, en la C
en la D o en la E, va a traer resultados catastróficos y la muerte para el paciente. Recuérdalo. La evaluación es lo más importante y la herramienta más valiosa que tiene un proveedor médico dentro y fuera de un hospital. El lactato mayor a 2 milimol igual a sospecha de hipoperfusión. Estoy en un hospital, puedo tener una gasometría, puedo llegar a un centro de salud donde ya le tomaron una gasometría y yo como proveedor prehospitalario tengo que ser capaz, dependiendo del nivel, si tú eres un paramédico de cuidados críticos, paramédico avanzado, lo viste en tu formación, tienes que interpretar una gasometría. Entonces, ahí en la gasometría tenemos que el paciente tiene un lactato mayor a 2 milimol, pues eso es una indicativa, una sospecha de que el paciente está hipoperfundiendo. Si tú no tienes un gasómetro portátil, que son muy caros, ni siquiera en México los tenemos, y eso que estamos muy pegados a los Estados Unidos, donde muy pocos sistemas los traen arriba de la ambulancia o en los helicópteros, pero sí traemos capnógrafos. Sí podemos traer un capnógrafo no invasivo de puntas nasales y donde el número mágico va a ser 25 milímetros de mercurio. Si ese paciente tiene, por ejemplo, una respuesta metabólica a esta hipoperfusión, pues el paciente va a estar como taquipneico. Y sabemos que el primer signo en los cuidados críticos que se va a ver alterado es la taquicardia. Pero el signo que confirma que el paciente está en estado crítico es la taquipnea. Si yo le coloco un capnógrafo y el paciente tiene un número bajo en su capnografía, como 25 milímetros de mercurio, que esto se basa en muchos estudios prehospitalarios, esto es sugestivo de 2 milimol de lactato. Entonces, 25 milímetros de mercurio en un paciente que, por ejemplo, tiene signos y síntomas de una sepsis, le pones el capnógrafo y tiene una capnografía de 25, eso para mí es igual a más de 2 milimol de lactato. Entonces, es muy importante que yo sepa en prehospital cómo traspolar esos valores a los recursos con los que yo cuento. No olvides los toxíndromes. A la hora de evaluar a tu paciente, usa un enfoque diagnóstico de algunos de los toxíndromes. Lo estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, de las personas tan adictas y con grandes problemas al fentanilo. Entonces, si tenemos un paciente que desconocemos, que tiene un estado mental alterado, pues bueno, también evalúa los toxíndromes. Puede ser un toxíndrome por opioides, colinérgico, pueden ser muchos, ¿no? Entonces, es importante que tú evalúes a tu paciente, pero no olvides que puede ser un toxíndrome. Le vamos a agregar el sexto signo vital. Dicen que es el nuevo estetoscopio, el ultrasonido. Es una herramienta que cada vez está en más uso en las salas de urgencia, en la terapia intensiva, lleva años, pero ahora está en las ambulancias. Nosotros no vamos a perder tiempo en pacientes que son obvios. Si tengo un paciente que salió eyectado de un vehículo con estado mental alterado, con sospecha de traumatismo craneoencefálico severo, que tiene el abdomen rígido, pero el paciente con TC severo, que tiene hipotensión, pues entonces no cuadra, ¿no? Con la clínica, porque un paciente con TC severo debería de estar hipertenso y en este caso tenemos un paciente hipotenso, entonces el TC no viene solo, viene acompañado. Entonces vemos marcas en el abdomen, lo siento rígido. Entonces, es obvio que el paciente pueda tener esa gran sospecha de una hemorragia interna abdominal. Ahí no vamos a perder tiempo, porque el paciente está crítico y la cura es en quirófano. Pero ¿qué hay de ese paciente que tiene signos sutiles? Que no sé si pueda o no ser, ahí entre el ultrasonido para ayudarnos. No es que reemplace la clínica, nos ayuda a fortalecer
esos diagnósticos de presunción que se hacen en campo. Entonces, aprender ecografía para hacer examen FAS, este, cualquier examen que podamos utilizar para buscar hemorragias, signos de choque, etcétera, van a ser tus ojos en el prehospital, ¿ok? Entonces, tú como paramédico de cuidados críticos, como técnico, debes aprender a utilizar el ultrasonido. ¿Por qué? Porque antes nos imaginábamos que podía tener el paciente una hemorragia abdominal. Con el ultrasonido lo vemos en tiempo real. Y también nos ayuda para, por ejemplo, un shock obstructivo, un neumotórax de tensión. No solo es la respuesta del examen como el lactato mayor a 2 milimol, sospecha de hipoperfusión. No, también llévate de tarea lo que necesitas aprender en esta ponencia. Manejo hemodinámico y ventilatorio en el paciente crítico. No todo paciente hipotenso necesita volumen. Hemos escuchado hasta el cansancio de que menos es más. Y no porque alguien lo diga, sino porque la evidencia científica sí lo demuestra. Si yo le tengo un paciente de trauma, le paso más de 2 litros y no subo su TA, ese paciente lo voy a hemodiluir, ese paciente ya no va a poder coagular, ese paciente va a sangrar más, ese paciente estoy reventando los coágulos que se están formando, aumentando la presión que de todos modos ni siquiera está elevándose, manteniendo a mi paciente hipoperfundido. En muchos casos vamos a tener que utilizar vasopresores o algún otro medicamento que tengamos en nuestra ambulancia, en nuestro arsenal, para que este paciente no esté hipoperfundido y pues tenga desenlace catastrófico. Entonces, es importante tomar en cuenta que no todo paciente hipotenso se va a beneficiar de echarle mucha agua. ¿Ok? Es tiempo de que nosotros utilicemos las infusiones como lo dicen las guías norteamericanas, como lo dicen las guías de Inglaterra, las guías de Australia, que son las más fuertes, las que ahorita están haciendo muchos estudios científicos de medicina prehospitalaria. Ya no somos los mismos paramédicos de antes. Ahora somos paramédicos con carreras universitarias, paramédicos que deben tener ese arsenal en la ambulancia, porque somos una extensión de la sala de choque. Somos una sala de urgencias con ruedas. Somos parte de la cadena de supervivencia del paciente. Para que llegue en mejores condiciones al hospital, debe pasar por un buen paramédico. Norepinefrina primero. Ya no vamos a usar dobutamina. Perdón, dopamina. Ya la dopamina quedó, pues ahora sí que en el bote de basura. Claro que mucha gente dice que tiene un lugar la dopamina que sería en la bradicardia cuando no hay un marcapasos transcutáneo. Pero en este caso, hablando del manejo hemodinámico, la norepinefrina es primero, ¿ok? Si tú no tienes una bomba de infusión en tu ambulancia, puedes hacer un EpiPush, ¿sale? Que es vasopresor en bolo. Y ahí la mejor alternativa sería la epinefrina. Pero si tienes una bomba de infusión, hay que darle primero un bolo al paciente, un Nore-Push, y después iniciamos con la infusión de Nore. ¿Sale? Que ese sería nuestro medicamento vasoactivo de primera elección. La meta de la presión arterial media debe de ser mayor a 65 milímetros de mercurio. Menor a 65, el paciente está hipoperfundido, no le está llegando la sangre a esos órganos vitales, ¿no? Entonces, sí, clávate en la cabeza el número mágico, una PAM mayor a 65, pero tiene que ser individualizada. ¿Y a qué nos referimos con eso? ¿El paciente tiene hipertensión crónica? Bueno, pues entonces tiene que ser una PAM mayor. ¿El paciente tiene TC severo? Bueno, tiene que ser una PAM mayor, 70, 75. Tenemos un paciente que le vamos a realizar una secuencia rápida de intubación con medicamentos como Propofol, Midazolam, que son los que tenemos en casa, porque lamentablemente en México, en las ambulancias, no tenemos un stock siempre de ketamina, que es lo ideal, de etomidato, pero sí tenemos Midazolam, sí tenemos Propofol, porque son los más baratos y lamentablemente esos son los medicamentos con más efectos adversos. Entonces, si tú ya sabes que vas a traer esos medicamentos, bueno, la PAM hay que elevarla, ¿sale? ¿Por qué? Porque si vamos a intubar pacientes con hipoperfundidos, lo único que vamos a hacer es
predisponerlos al paro cardíaco. Entonces, recuerda, para el manejo hemodinámico, la meta es mantener una PAM mayor a 65, pero tiene que ser individualizada. El paciente tiene hipertensión arterial crónica, tiene que ser mayor. TC severo, tiene que ser mayor. Vas a usar medicamentos hipotensores que lo vas a usar como sedante, inmediatamente súbele a tu paciente la TA porque ya sabes qué es lo que va a pasar a continuación. Una ventilación protectora de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Ya sabemos que cuando vamos a programar el ventilador mecánico, a, a estas alturas del partido, ya todos sabemos que los volumen tidal bajo se manejan como ventilación protectora. ¿Por qué? Porque aunque el paciente no tenga SDRA, si yo utilizo un volumen alto como 10 o 12 mililitros por kilo, aumenta la mortalidad en el paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí nos vamos a basar en las guías de ARSNet, las guías de cuidados intensivos de Inglaterra, donde dicen que hay que manejar un volumen tidal entre 6 a 8 mililitros por kilo de peso. De peso ideal, nunca utilices el peso real del paciente para calcular el volumen tidal. Peso ideal, peso predicho. Para el prehospital es más fácil, más rápido, porque el tiempo está en contra, utilizar o calcularlo por peso ideal. Lo medimos, sacamos la talla al cuadrado, lo multiplicamos por 23 si es hombre, 21,5 si es mujer, y ya tenemos el peso ideal. Y si el paciente no tiene SDRA o no tiene sospecha de SDRA, vamos a empezar en 8 mililitros por kilo. Y solo vamos a descender o desescalar de 8 a 7, 6, 5, 4 si tenemos una presión plateo o meseta mayor o igual a 30 centímetros de agua. Importante tomar en cuenta una driving pressure menor a 15. Sabemos que la driving pressure es la presión de distensión alveolar. La presión meseta es lo que realmente está viendo el ventilador en el alveolo, es la medición más importante, pero también en pacientes con SDRA, la driving pressure es una muy útil medición. Sabemos que la driving pressure se saca pues haciendo una resta entre la presión meseta y la PIP que tú utilizaste al paciente, ¿sale? Y hay que utilizar la PIP. Los pacientes adultos se empieza con una PIP de 8. ¿Por qué? Porque tú seguramente has escuchado esa frase de que una PIP de 5 es igual a nada, una PIP de 5 es como un vaso de agua que no se le niega a nadie. Entonces, PIP de 5 es nada. ¿Quieres que tu paciente mejore su oxigenación? Empezamos con una PIP de 8, un volumen tidal de 8. ¿Ok? Y vamos a hacer una pausa inspiratoria para ver si ese volumen que yo estoy calculando es seguro para mi paciente y será la PIP la que yo esté titulando según la respuesta de mi paciente a la oxigenación y también ver esos cambios que puede generar la PIP al causar mayor presión intratorácica que se puede ver traducido en hipotensión. Entonces hay que estar muy pegado al paciente y esos son los verdaderos cuidados críticos, estar sobre tu paciente, pero desde la calle, ¿sale? Desde el sitio de la lesión, desde su casa. Rossi antes de intubación orotraqueal. Si el paciente lo permite. ¿Qué significa Rossi? Bueno, Rossi es algo que se está utilizando mucho en Inglaterra, que son siglas en inglés, que es Rescue Oxygenation with Supraglottic Airway Before Intubation. Esto quiere decir que es una estrategia en el cual se está volviendo cada vez más popular. Tenemos un paciente con una viera difícil o una viera difícil fisiológica, por ejemplo, en el cual el paciente está extremadamente crítico. Antes de realizar una secuencia de intubación, vamos a colocarle una mascarilla laringia para ver si con eso se oxigena y se ventila mejor mi paciente. ¿Ok? Porque si yo me encauso en realizar una intubación orotraqueal en un paciente crítico que está saturando al 70% y que por más que yo le ponga oxígeno, esa es su saturación inicial, antes de la laringoscopía, lo único que va a pasar es que lo voy a llevar a paro cardíaco, ¿sale? Está muy bien estudiado que intubar pacientes con saturaciones menores del 93%
predispone al paro cardíaco perintubación. Entonces, la estrategia Rossi es introducir una mascarilla laringia como una eye gel en lo que el paciente mejora y una vez que mejora, tú tomas la decisión, ¿mantengo a mi paciente con la mascarilla laringia o lo cambio a un tubo endotraqueal? ¿Sale? Eso es lo que hoy se está hablando en los cuidados críticos prehospitalarios en países desarrollados, ¿sale? No es que no lo intubes, no es que no puedas, es que este paciente a lo mejor se va a beneficiar primero de ser agresivo con una mascarilla laringia y luego de una intubación traqueal, si ese fuera el caso, ¿sale? Porque también sabemos que mantener un paciente con una mascarilla laringia por un tiempo prolongado pues esto puede traer efectos para el paciente. Y eso se vio mucho en un estudio que hicieron los de la Universidad de Minnesota en ECMO, de los pacientes que llegaban para ponerlos en ECMO, allí en Estados Unidos, con una mascarilla laringia, el paciente tenía mayores complicaciones. Por eso ellos optaban por poner la mascarilla laringia, sácalo de paro, coloca un tubo endotraqueal. Me disculparán, pero andamos muy afónicos por una gripa que nos acecha. Muy bien, continuamos con las perlas. Ahora vamos a hablar de esos puntos a llevar a casa sobre el paciente neurocrítico y el sepsis. Por ejemplo, esta imagen que estás viendo en pantalla es un paciente atropellado, politraumatizado que nos tocó. Lo atropellaron sobre una vía de alta velocidad acá en México, en Querétaro, en la ciudad donde colaboramos, donde cubrimos. Y ese paciente se le intubó con videolaringoscopio, se reanimó antes de ser intubado con vasopresores, se le pasó líquido controlado, se le pasó ácido tranexémico, se mantuvo una infusión de norepinefrina, todo muy bien calculado para tratar el paciente neurocrítico con trauma. Sale, este paciente se encontró hipotenso y se tuvo que subir, ahí se le ve la TA que lo mantuvimos, fue 124/68 con una frecuencia cardíaca de 90. Y me da mucho gusto esta foto porque ya llevamos 19 años cubriendo una ambulancia y no empezamos así. Empezamos desde abajo, sin nada, y fuimos trabajando, fuimos pidiendo, pero fuimos exigiendo a través del conocimiento. Primero nos capacitamos y luego exigíamos a nuestro jefe, ocupamos esto, necesitamos esto para hacer lo que dice que hagamos. Y este paciente lo entregamos al hospital y me da mucho gusto que muchos doctores nos digan, ¿y de qué hospital lo traen? De ninguno, doctor, lo traigo de la calle. Todo esto se lo hicimos en la escena porque ya no somos los mismos paramédicos de antes. Ahora sabemos más cosas, ahora tenemos más cosas y ahora tenemos ese reconocimiento como profesionales de la salud que somos y solamente somos un enlace del hospital, de la sala de urgencias. Y a este paciente se le tuvo que aplicar estas perlas. Evita la hipoxia. En un estudio realizado en Arizona, en Estados Unidos, demostró algo que salió como las 3 H-bombs, las bombas H. Un paciente con un episodio de hipoxia saturando menor a 90 duplica la mortalidad en pacientes con traumatismo cronoencefálico. Si tú tienes un paciente con traumatismo cronoencefálico y el paciente desatura a menos de 90, por el puro hecho de que ya esté en 89 saturando, ya tiene el doble de probabilidades de morir. Evitar la hipercapnia. Como dice la abuela, ni tanto que alumbre al santo, perdón, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Esto quiere decir que vamos a mantener la meta, ¿sale? Entonces, no podemos tener un paciente hipercápnico, ¿sale? Pero tampoco hipocápnico, como mantener cuando lo estamos hiperventilando, para mantener ahora sí el paciente en una meta, esto no lo recomiendan las asociaciones. Y si lo vas a hacer, lo vamos a hacer con un capnógrafo, ¿ok? Entonces, mantener al paciente con traumatismo cronoencefálico que tiene sospecha de herniación cerebral y que tú te encausas
en hacer una hiperventilación controlada debe ser con uso de capnógrafo. Y si, por ejemplo, el paciente está con una capnografía de 45, lo voy a llevar a 40, ¿sabes? Entonces hago una hiperventilación controlada, pero evita la hipercapnia, ¿sale? Son situaciones muy específicas. Evita la hipotensión. Lo mismo que se vio en el estudio de Arizona, en el traumatismo craneoencefálico prehospitalario. Cualquier paciente con traumatismo craneoencefálico, especialmente un TC severo, que presente un episodio de hipotensión, o sea, una TA sistólica menor de 90, duplica su mortalidad, ¿ok? Un episodio de paro cardíaco en un paciente con TC triplica las posibilidades de que no salga del paro o de que el pronóstico sea completamente desalentador. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el neurocrítico? Evita la hipoxia, evita la hipercapnia y evita la hipotensión y estamos del otro lado. Recuerda, TC severo con hipotensión es porque el TC no viene solo. Busca, busca dónde está sangrando. Sepsis. Estoy leyendo el manual de AMLS, Advanced Medical Life Support, porque este fin de semana tendremos la certificación. Hay que mantenernos certificados siempre, actualizados, siempre. Es lo que nos apasiona, es la carrera que escogimos. Bueno, pues tenemos que invertirles, son nuestros pacientes. Se nos van a morir a nosotros o van a vivir gracias a nosotros. Entonces, el conocimiento es tu mejor herramienta. Y leyendo sobre el manual, ahí viene un caso prehospitalario que pone en ese manual, pues es norteamericano. Y dice, ok, tenemos una paciente con sospecha de un foco neumótico, de sepsis por foco pulmonar. Por esto está esta clínica. Los paramédicos llegan, pasan un reto de líquidos, calientitos, oxigenan al paciente, lo suben a la ambulancia y le pasan antibiótico. En los Estados Unidos pasan antibiótico. En muchos países de primer mundo pasan antibiótico. ¿Por qué en el nuestro no? No le vamos a pasar antibiótico al que le duele la garganta. Yo me estoy muriendo del dolor de la garganta y no me he tomado antibiótico. No se lo vamos a poner al que tenga gripa. Se lo vamos a poner al que tiene signos y síntomas de un shock séptico, como nuestra última alternativa y desde el inicio. Porque sabemos por las guías de Surviving Sepsis que entre más rápido des el antibiótico, mejor. Entonces, las perlas para sepsis, inicio de antibiótico en la primera hora en sepsis con disfunción orgánica. Si ya estás viendo que el paciente tiene estado mental alterado, que está bien hipoperfundido, que está bien hipotenso, que está hirviendo con una temperatura arriba de los 39 grados, ¿qué crees que va a pasar? O sea, ¿qué crees que tiene el paciente? ¿Sale? Esto viene en las guías de Surviving Sepsis 2024. Antibiótico en la primera hora. ¿Ok? Claro que no lo vamos a hacer al ahí se va. Hay que hacer un protocolo. Quiénes sí, quiénes no. Pruebas diagnósticas. Por ejemplo, la procalcitonina no reemplaza el juicio clínico. ¿Ok? Sirve para desescalar, no para iniciar el tratamiento, pero en medicina prehospitalaria, un buen protocolo para iniciar antibiótico desde el prehospital sería hacer las pruebas de procalcitonina. Si yo le hago la prueba y sale positivo, lo interpreto el número que me da, ya yo puedo decir, este paciente se va a beneficiar de antibiótico, porque es lo mismo que van a hacer en el hospital, nada más que yo estoy llevando un paciente que va a tardar 2 horas en llegar, porque no todos los pacientes están cerca de un hospital, no todos viven cerca de un hospital, y menos en Latinoamérica. No sé el caso de Ecuador, pero en México los pacientes esperan horas para ser atendidos en la puerta de un hospital. Entonces, la procalcitonina no reemplaza el juicio clínico, sirve para desescalar el antibiótico, pero no para iniciarlo. Pero en el prehospital sería al revés. Lo utilizaríamos para iniciar, porque esa sería como nuestra prueba de que se va a beneficiar del antibiótico.
No subestimes el foco, drenajes, desbridamientos, retiro de dispositivos. Acuérdate que el paciente estaba en un ventilador, neumonía social, ventilador mecánico. Pregunta, indaga, conviértete en un investigador. No solo vayas sentado en la parte de atrás de la ambulancia. Yo siempre se los he dicho a los alumnos, un buen paramédico es el que se baja sudando de la ambulancia de tantas cosas que le hizo. Pregúntate, cuando lleves un paciente al hospital, ¿qué le voy a hacer yo diferente a un taxista? Si no le voy a hacer nada, que se vaya en un taxi. Si necesita medicina prehospitalaria, entonces necesita un paramédico como tú, que se capacita, profesional, que sabe cuándo interactuar. Entonces, no nada más vaya sentado llenando tu parte médico, sino investiga, pregunta, oiga, este olor fétido, ¿desde cuándo salió? Estas, secreciones purulentas que escupe el paciente, esa sonda, desde cuándo se la pusieron, cuándo se la retiraron, esa estoma, etcétera. Pregunta, habla. Eso es lo que te invito a hacer. Trabajo en equipo y decisiones difíciles. Ese es nuestro trabajo. Dentro de la sala de urgencia se tiene que trabajar en equipo y se tiene que tomar decisiones difíciles. Bueno, pues en prehospital también tenemos que trabajar en equipo y tomar decisiones complejas. Liderazgo claro, comunicación cerrada. Cada minuto cuenta. Si hay más de dos personas hablando al mismo tiempo, hay falta de liderazgo. Si todos corren como pollos descabezados, entonces hay una falta de formación de equipo. Practica antes de la emergencia. No practiques con pacientes reales. Eso es inhumano. Practica, simula, haz casos. Pero una cosa es la escuela y otra cosa es el trabajo. Porque si tú eres el único que sabe lo que tiene que hacer y tu compañero de ambulancia no sabe, pues estamos perdidos. ¿Sale? Primero con tu compañero, luego con los demás guardias o lo mejor los demás compañeros de tu misma guardia, luego con otras guardias y luego con otras instituciones, pero tenemos que hablar el mismo idioma porque cada minuto cuenta y la comunicación cerrada es la clave del éxito. ¿Me estás diciendo que le aplique amiodarona? ¿Me estás diciendo que le coloque un marcapasos cross-check, como en los aviones cross-check? Confírmalo. Consentimiento y límites del tratamiento. Hablar con la familia no es una opción, es parte del tratamiento. Involúcralos. ¿Qué quieren que se haga con su paciente? ¿Quieren que se le haga algo? También existe el bien morir. Tenemos un paciente extremadamente crítico. ¿Qué tanto vas a postergar el desenlace final? Muchos pacientes ya hablaron con los médicos, muchos familiares ya están por enterados de que el desenlace es fatal. Y qué mejor que pase en su casa, rodeado de sus familiares, a un pasillo de un hospital solo. El uso de checklist es la clave. Usa un checklist para manejo de la vía aérea. Usa un checklist para traslados de pacientes con ECMO. Usa un checklist para la reanimación cardiopulmonar, para que no se te olviden las cosas. Los checklists no son recetas de cocina. Es para que tú llegues y hagas todo lo que sabes hacer por lo que te contrataron, pero antes de pasar un medicamento, vamos a corroborar que ya se haya hecho todo lo que se tiene que hacer y que no se nos haya pasado algo por alto. ¿Sale? Protocolos escritos salvan vidas. Tú tienes la responsabilidad de pedir protocolos en donde trabajas. Si donde trabajas no hay protocolos, entonces te toca a ti escribirlos. ¿Sale? Tiene que haber por ley, o al menos en México, en Estados Unidos y en otros países, espero que en Ecuador sea lo mismo, cada institución tiene un médico regulador, que es el responsable sanitario de la institución.
Tú escribe el protocolo. En caso de un paciente con distrés respiratorio, se posicionará. Si eso no mejora, se le dará oxigenoterapia, puntas nasales de 1 a 6 litros por minuto. Si eso no mejora, mascarilla simple de 7 a 10 litros por minuto. Si eso no mejora, mascarilla no recirculante a 15 litros por minuto. Si el paciente no mejora, le vamos a colocar un CPAP iniciando con PIP de 5. Si esto no mejora, vamos a comunicarnos con el médico regulador para pedir autorización de una intubación asistida por fármacos. Escríbelo, que él lo firme y eso los vamos a cargar en las ambulancias como le hacen en Estados Unidos o en tu teléfono, en PDF, para que tú ya sabes lo que tienes que hacer por si el estrés se apodera de ti. ¿Va? Escríbelos. Te toca a ti. Si tú no tienes algo en el lugar donde trabajas, pues a lo mejor es el destino diciéndote, pues hazlo tú. Te toca a ti colaborar. Qué padre que digan, ay, estos protocolos los hizo Daniel, uff, hace años. Qué bueno que fuiste pionero. No te quedes sentado esperando que todo se nos dé. Y por último, recuerda las 3 reglas de oro en el manejo de los pacientes críticos. Número 1, asegura una adecuada oxigenación y ventilación. Asegura que el paciente esté bien perfundido. Usa metas. Presión arterial media mayor a 65. Usa tu arsenal líquido, vasopresores, sangre, lo que tengamos a la mano, ¿sale? Y el control de daños. No podemos salvarle la vida a una persona que tiene un shock hemorrágico si no hemos controlado la hemorragia. 2, usa la tecnología con cabeza, no con fe a ciegas. Si tú agarras un ultrasonido y lo pones en el pecho para ver qué va a pasar, estamos confiando a ciegas. No, yo tengo que tener un diagnóstico de presunción, tengo que tener un índice de sospecha de una posible patología, de una posible lesión y potencializar ese diagnóstico con herramientas diagnósticas que pueda traer yo en la ambulancia como un ultrasonido, como un capnógrafo. Porque recuerda que el pulsoxímetro te da una medición que lleva 1 minuto de retraso. O sea, cuando tú ves que el paciente está saturando a 80%, ya lleva 1 minuto a 80%. Y el capnógrafo es en tiempo real. El capnógrafo nos ayuda a valorar la vía aérea, si está bien intubado o no. Nos ayuda a evaluar la ventilación. Nos ayuda a evaluar la perfusión. Podemos favorecer el diagnóstico con el capnógrafo, de sepsis, si ocupa líquidos. Usa la tecnología, pero usando la cabeza, no a ciegas. Y algo que manejamos mucho acá en DHO Premier Medical Service es siempre ser humano antes que paramédico. No podemos ser un buen profesional si eres una mala persona. A los pacientes ya los está tratando muy mal la enfermedad como para que llegues tú a tratarlos peor. Da la atención que te gustaría que le dieran a tu mamá. Conviértete en ese paramédico que quisieras que llegara a la casa de tu mamá para que lo atendiera. Hay que dar un trato humano, profesional y sobre todo empático. Con esta frase termino mi ponencia. Los cuidados críticos prehospitalarios no son el inicio del tratamiento, son el momento en que decidimos si el paciente llegará vivo al hospital. Llévate esa frase. Los cuidados críticos empiezan en la calle y hay que llevarlos. Hay que llevarlo que el paciente se pueda beneficiar. Toda esa ciencia que se ha recopilado en la terapia intensiva, en las salas de urgencias, en estudios científicos alrededor del mundo, mételos en tu cabeza y llévalos contigo en cada atención. Mi nombre es Daniel Peñaflor. Agradezco mucho la oportunidad de haber estado con ustedes en esta ponencia. Espero que algo de esto les sirva en su práctica clínica. Agradezco mucho a la Universidad UT y estamos para servirles. Cualquier cosa, con mucho gusto me pueden buscar en redes sociales, en Facebook como Daniel P. o en DHO Premier Medical Service. Muchas gracias y hasta pronto.